Buenas noches, ingeniero. A continuación presentaré el PA de equipos neumáticos. Este PA consiste en 6 distintas guías prácticas, las cuales se ha ido realizando desde la semana 1 hasta la semana 6. En este caso, en la guía práctica número 1, tenemos el reconocimiento de una instalación neumática en el simulador FluentSim. Este reconocimiento se realizó en el laboratorio número 12 en el instituto. Estas guías prácticas contaban de hecho con FIC, que es un sistema el cual nos permite simular lo que lo que son equipos neumáticos, simular cómo es su funcionamiento y a su vez ver qué tipos de cilindros podríamos ocupar, cilindros, válvulas y distintas cosas que nos podrían hacer reconocer. También de esta forma aprendimos lo que es reconocer los símbolos principales en neumática. En este caso, también pudimos reconocer componentes principales en una instalación neumática, una válvula direccional de 5,5 y un cilindro de doble efecto. El cilindro de doble efecto en lo que se basa es que tiene un efecto de salida y un efecto de regreso, lo cual obviamente se denomina cilindro de doble efecto. Eh, el propósito de estas prácticas o de estas guías prácticas es familiarizarnos a nosotros como estudiantes, ya sea desde la semana 1 hasta la semana 6, teniendo en cuenta distintos temas en cada semana. Conjunto con ello, hemos implementado instalaciones en el FluidSim y también hemos aprendido a identificar la simbología. También en estas partes tenemos que como equipo principal en la semana 1 ocupamos netamente la computadora en la cual previamente estaría instalado el Fluency. Como fundamento teórico tenemos que, bueno, como podemos apreciar, tenemos un ejemplo de lo que es un compresor y a su lado derecho tenemos lo que es igual su simbología. Si bien casi no tiene un parecido, pero lo que nosotros podemos apreciar en la simbología es que tienen válvulas de seguridad y una semejanza a un manómetro, lo cual nos permite medir la presión del aire. Esta simbología de aquí se la utiliza más en circuitos neumáticos, ya que es muy representativa para lo que es tema de compresores. También en el tratamiento de aire comprimido tenemos lo que son filtros y la simbología de los filtros, como podemos apreciar aquí, es la siguiente. Tenemos lo que es una entrada de aire con impurezas, un drenador de condensado, también tenemos el filtro, como lo podemos apreciar en esta parte de aquí, y también tenemos un regulador de presión. A su vez también tenemos un manómetro para verificar cuántos PSI son los que entran en el filtro. Tenemos un lubricador y una salida de aire limpio. Esta salida de aire limpio nos favorece a todos y ya que esto nos proporciona que el aire en el circuito vaya de manera correcta, no vaya con ninguna impureza y evitar así que haya atascamientos, daños de la válvula en sí y viceversa. También con estos filtros de aire podemos regular la presión. Además, algunas válvulas necesitan que se las lubrique y una de las formas de lograr esto es por este medio del envío de gotas de aceite lubricante por el flujo de aire comprimido. Por tal motivo se usa el lubricador en la siguiente figura que apreciamos hace un segundo. Tenemos lo que es el filtro más regulador y más lubricador. En la parte de distribución de aire comprimido, para la distribución del aire comprimido se utilizan válvulas que se caracterizan
por el número de vías o terminales y por las posiciones que poseen una válvula 5 y media. Es una válvula de 5 vías o terminales y dos posiciones de actuación. En la siguiente figura podemos apreciar una válvula direccional 5 y media. Como podemos aquí apreciar, tenemos lo que es la válvula de 5 vías de accionamiento neumático y tenemos lo que son dos posiciones de actuación. También tenemos lo que son cilindros de doble efecto. Los cilindros de doble efecto son los que viajan de un punto a un punto B y regresan nuevamente al punto A, teniendo que su movimiento mecánico es en el vástago y de las cámaras de compresión el vástago sale y entra del cilindro por medio de la acción del aire comprimido. Los cilindros neumáticos de doble efecto tienen dos terminales, uno para que ingrese el aire comprimido en la cámara y logre expulsar el vástago, y el otro para que el aire comprimido llene la cámara para el retorno y que regrese el vástago. En las siguientes imágenes podemos observar lo que es el cilindro de doble efecto y a su derecha podemos observar lo que es su simbología. Como podemos apreciar en las siguientes partes, vamos a poder apreciar cómo son los cilindros y también un poco de la simbología de el fluido. Como podemos observar aquí tenemos los que son válvulas, que son las dos. Y por acá podemos observar lo que son los cilindros. Eh, Como guía práctica número 2 tenemos lo que es la conexión de circuito neumático simple en FluidSim. Eh, Como un fundamento teórico tenemos lo que son circuitos electroneumáticos simples. Un circuito electroneumático se basa principalmente en una válvula direccional controlada por la activación de varias bobinas o de una bobina que operan en posiciones de la válvula. Esto nos quiere decir que para una válvula direccional de dos posiciones se tendrá que dar dos activaciones, cada una para activar las posiciones de la válvula. Es decir, si nosotros tenemos este, dos accionadores, uno debería de empujar el cilindro hacia afuera y el otro debería de regresarlo a su posición actual. También tenemos que tener sensores de detección de posición del vástago, por el motivo que se necesitan dos detectores de posición de un cilindro neumático. Generalmente estos detectores son eléctricos de tipo Hall o de tipo mecánico con final de carrera. En la siguiente figura podemos observar lo que es un circuito electroneumático. Bueno, este es un circuito electroneumático de manera simple. Como lo podemos observar en las siguientes imágenes, el circuito se basa prácticamente en esto. Este circuito sería netamente un circuito simple, un circuito electroneumático simple que está previamente diseñado en Fluidium. Eh, Como guía práctica número 3 tenemos lo que es circuitos electroneumáticos para activación temporizada del cilindro de doble efecto en FluidSim. En este caso lo hemos hecho en FluidSim y también de forma práctica, ya que de eso se trata el P, de hacer cosas de maneras teóricas y cosas de maneras prácticas.
Como objetivo general, tenemos que tener en cuenta que todos los puntos de las guías que hemos ido mencionando en este transcurso de tiempo es como finalidad eh, tener un conocimiento en general de lo que se trata equipos neumáticos. En este caso, los equipos neumáticos se basan en software y se basan en parte práctica. En la parte práctica, nosotros podemos apreciar e ir conectando distintos circuitos para que nosotros podamos saber cómo funcionan y cómo se desarrolla su conexión. Entonces, funciones de temporizador en PLC. En este caso, para una forma práctica, tendríamos que configurar primero un PLC para que éste al accionar o al tener presionado o al presionar el pulsador, el cilindro se active y dentro de unos 5 o 7 segundos el mismo se apague. Entonces, esto se basa más de igual tener en cuenta la simbología que son de tipo on the light o tono de temporizador al encendido. También tenemos que ser específicos en el tiempo, utilizar el temporizador para configurar el tiempo y tendríamos que dar doble clic para el bloque numérico. O sea, en esta parte se trata más de programar el PLC para que el equipo neumático funcione con normalidad. Entonces aquí podemos apreciar lo que es un diagrama de tiempo de un temporizador on delay. Entonces a continuación de igual manera vamos a presentar lo que son los ejemplos que hemos ido haciendo en el transcurso de la carrera. Como podemos apreciar aquí tenemos la creación del programa del PLC y aquí ya podemos ir viendo que vamos colocando los tiempos. Entonces tenemos un pequeño video que trata sobre lo que hemos hablado recientemente. Entonces tenemos conectado todo el sistema, activamos el pulsador, sale el cilindro y dentro de unos 5 a 7 segundos el cilindro vuelve a su posición normal. Esto, como podemos apreciar en el video, se trata de un cilindro de doble efecto. Entonces, como pudimos apreciar en el video, aquí estamos aplicando lo que es un temporizador on delay. En la guía práctica número 4 tenemos circuitos electroneumáticos para diseño secuencial mediante software. De igual manera, esto es todo con FluiSym y PLC. En fundamentos teóricos tenemos el diseño secuencial. Los diseños secuenciales de sistemas electroneumáticos se logran mediante funciones de autorretención o funciones lógicas, por lo cual la secuencia A más B más A menos B menos indica que a la primera fase avanza el vástago del cilindro A. Al llegar al sensor el vástago fuera, se activará la siguiente fase, que es la avance del vástago del cilindro B. A continuación regresa el vástago del cilindro A y por último regresa el vástago del cilindro B. En la siguiente figura podemos apreciar la simbología y las conexiones. Entonces, como podemos observar aquí en este circuito neumático, tenemos lo que son las válvulas, tenemos lo que es el cilindro. Cuando el vástago del cilindro A llega al sensor número 1, manda la señal para que el cilindro número 2 se accione y ya sea
por temporizador o por sensores, tendría que volverse a desactivar el cilindro A y a su vez tendría que desactivarse el cilindro B. Entonces, es, por aquí tenemos una representación gráfica de los dos cilindros. Como podemos ver aquí, tenemos lo que es ya la conexión de ambos cilindros y en la parte de acá tenemos lo que son los sensores. En este tema, como podemos apreciar, aunque no es tan visible, está secuenciado para los dos cilindros en el Fluid Sim y en el PLC. Entonces lo que hace esto es que se activa el cilindro uno, llega el sensor uno y se tendría que activar consecuentemente el cilindro 2, que es la parte de abajo. Entonces, en este caso están los cables demasiado sueltos. Como guía número 5 tenemos lo que son los circuitos electroneumáticos para diseño secuencial en método de cascada mediante el software. En esta parte tenemos que el diseño de circuitos electroneumáticos por el método cascada. El método de cascada se ha utilizado para resolver secuencias neumáticas complejas. Esto nos quiere decir el tipo de método que se debe de utilizar para dos sensores de posición por cilindro neumáticos. Suponiendo que el cilindro neumático A, este tendrá dos sensores A0 y A1. A0 para indicar que el vástago ha regresado totalmente y se ha introducido en el cilindro, mientras que A1 indicará que el vástago se ha extendido completamente del cilindro para el método de cascada. Se debe dividir la secuencia en grupos en los cuales se deberá tener una fase de un mismo cilindro. En la figura 1, como podemos apreciar, es lo que es el método de cascada. En el grupo 1 tenemos lo que es A más y A1. Tenemos lo que es B menos y B cero. De igual manera en el grupo 2 tenemos B más B1 y A menos es A0. Entonces vamos a ver por aquí un pequeño ejemplo. En este caso las evidencias no las tenemos completas, pero si hablamos del método de cascada es similar a la siguiente interacción en influencia. Y como guía práctica número 6 tenemos lo que es el circuito electroneumático para diseño secuencial, método paso a paso mediante el software. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir el diseño de circuitos neumáticos por el método paso a paso? El método paso a paso es considerado como movimiento del vástago como un paso.
Es decir, la secuencia de tantos pasos con fase tenga la secuencia neumática. Es muy útil colocar en cada paso el sensor correspondiente. Además, se debe considerar una memoria auxiliar del PLC para cada paso. En la siguiente figura puede observar el neumáticos para cumplir la secuencia A más, A menos, B más y B menos. Entonces, en la figura 2 de igual manera, se puede observar lo que son el circuito de control para activar los cuatro pasos de la secuencia anteriormente descrita. Y además de esto, la activación de los solenoides para los dos cilindros. Entonces, como podemos apreciar, tenemos un circuito con relés para cumplir lo que es la secuencia paso a paso. Entonces, tenemos lo que es un circuito de control A y un circuito de control B, como podemos apreciar en la simbología. Entonces, sería todo por el PEA. Eh, Como punto importante a recalcar, tenemos que en el transcurso de la materia hemos tenido conocimiento también sobre tipos de tuberías, cuál tubería sería la más recomendada para los circuitos. Hay en algunos casos que hay tuberías de cobre que serían las mejor recomendadas, más que todo por su utilidad y durabilidad. Pero en el tema de costos sería un poco cara y gracias a ello hay igual tuberías que son mucho más económicas, las cuales podría estar accesible para todo tipo de empresas. Eso sería todo por el PEA y muchas gracias por la atención.